Muy buenas tardes, queridos hermanos, paz y bien. Los mártires riojanos, Carlos Enrique Angelelli, Carlos Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, simbolizan hoy el compromiso inquebrantable con la justicia social, la paz, la opción preferencial por los pobres. Su legado continúa inspirando el diálogo pastoral y comunitario en Argentina, llamado a la construcción de una sociedad más justa y fraterna y solidaria. Este año conmemoramos los 50 aniversarios de su martirio, un hito histórico que la Iglesia ha declarado año jubilar diocesano. Las actividades y reflexiones actuales se destacan en varios aspectos de su vigencia. Opción por los vulnerables, su defensa activa de los compromisos y trabajos que siguen siendo un modelo de compromiso con las realidades sociales más difíciles. Construcción de la paz. Su prédica enseña que la paz verdadera no es la ausencia de conflictos, sino el fruto de la justicia y la caridad. La coherencia y el perdón. El testimonio de Wenceslao Pedernera, quien antes de morir pidió perdón por sus asesinos, representa un mensaje radical contra el odio. La acción comunitaria, su metodología de caminar juntos, asumiendo los problemas comunitarios, siguiendo el pilar de diversas pastorales sociales actuales. La historia de estos 4 mártires riojanos beatificados en el año 2019 por el Papa Francisco se sitúa en el año 1976, un año marcado por la violencia del terrorismo de Estado en Argentina. Su entrega y posterior asesinato dejaron una huella profunda que hoy, al conmemorarse el 50 aniversario de su martirio, define la identidad pastoral y social de la diócesis de La Rioja. Cuando hablamos de la historia de los 4 beatos, hablando de Monseñor Enrique Angelelli, el obispo y pastor de la iglesia en La Rioja, nombrado obispo de La Rioja en el año 1968, donde implementa con fervor las reformas del Concilio Vaticano II, promoviendo cooperativas para campesinos, sindicatos de empleadas domésticas y la organización de la juventud, teniendo como lema con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Denunció los abusos de los terratenientes locales y de las familias y de los militares, lo que les valió la persecución constante, donde el 4 de agosto de 1976, mientras regresaba de Chamical con pruebas sobre el asesinato de sus sacerdotes, fue emboscado y asesinado en un vuelco provocado intencionalmente en Punta de los Llanos. Si hablamos de Fray Carlos de Dios Murias, un profeta joven, fraile franciscano cordobés, discípulo de Angelelli, fue enviado a la parroquia de Chamical, donde desarrolló una pastoral intensamente cercana a los más vulnerables. Pese a recibir advertencia de la base militar local para que dejara la prédica sobre la justicia social, se negó a abandonar al pueblo. El 18 de julio de 1976 fue secuestrado junto a Gabriel Longueville. Sus cuerpos fueron hallados con signo de tortura en un descampado, en Bajo de Lucas. Padre Gabriel Longueville, misionero solidario francés, que llegó a La Rioja como parte de la misión Fidei Dominum. Trabajaba junto a Carlos Murias en Chamical. Se caracterizó por su perfil silencioso,
humilde y profundamente centrado en el servicio cotidiano de la comunidad. Aunque los secuestradores buscaban inicialmente a Murias, Longueville decidió no dejarlo solo a su hermano franciscano y se entregó junto a él, compartiendo el mismo destino, su martirio. Wenceslao Pedernera, laico y padre de familia, trabajador rural y catequista sanluiseño, que vivía con su esposa, doña Coca, y sus 3 hijas en Sañonagasta. Era coordinador del movimiento rural de Acción Católica, impulsando cooperativas agrícolas, organizando a los pequeños productores para defender su labor. Siendo el 25 de julio de 1976, fue atacado a tiro frente a su familia por un grupo de tareas. Antes de morir, en el hospital pronunció célebres palabras: perdonen, perdonen, no odien. El legado de estos mártires en la iglesia riojana y en la iglesia argentina nos dejan que un legado de los mártires que se actualiza diariamente y en el mundo de hoy, desde 3 dimensiones y 3 pilares fundamentales institucionalmente. Uno de los pilares, la iglesia sinodal, una iglesia sinodal y misionera, donde la metodología de Monseñor Angelelli de caminar juntos sirve hoy de base para los espacios de diálogos, asambleas y servicios comunitarios en toda la provincia de La Rioja. Desde la pastoral social y opción por los pobres, las comisiones diocesanas mantienen un rol activo en la defensa de los derechos de los pequeños productores agrarios, el acompañamiento en adiciones a la promoción de la dignidad humana en las zonas más postergadas. Hoy en día, la Ruta de los Mártires y Espacio de la Memoria son sitios históricos como la ermita de Punta de los Llanos, el Bajo de Lucas en Chamical y la iglesia de Sañogasta. Se han transformado en santuarios y centros de peregrinación federal y nacional. Además, el reciente inaugurado Museo Diocesano de Monseñor Angelelli resguarda y difunde sus documentos históricos. El pensamiento y el testimonio de estos 4 mártires riojanos deja un mensaje urgente y dinámico y profundamente contracorriente para el mundo de hoy, y de manera muy especial para los jóvenes de la Iglesia argentina. Su legado no es una pieza de museo, sino una guía práctica de resistencia espiritual, compromiso social y transformación radical. Este mensaje que los mártires nos quieren transmitir hoy se sintetiza en las siguientes claves. La primera clave: para el mundo de hoy, como respuesta ante la indiferencia y la polarización, humanizar las estructuras sociales, un mundo globalizado donde priman individualismo y la economía del descarte. Los mártires nos recuerdan que la economía y la política deben estar al servicio de la dignidad humana. Su defensa de las cooperativas y los derechos de los campesinos demuestra que la fe debe encarnarse en transformaciones sociales reales. La paz como fruto de la justicia. El testimonio de Chamical y Sañogasta enseña que la paz verdadera no se logra mediante el silencio cómplice o el miedo, sino resolviendo las causas de desigualdades, donde no existe paz sin justicia social. El perdón como superación del odio. Las palabras de Wenceslao Pedernera, perdonen, no odien, son un
antídotos absolutos contra la polarización y la cultura de la cancelación o el enfrentamiento. El perdón de los mártires no es debilidad, es una fuerza revolucionaria que rompe los ciclos de la violencia y abre caminos de reconciliación en sociedades fragmentadas. Para los jóvenes, en la Iglesia argentina, una fe con los pies en la tierra. Para la juventud que busca un sentido en la Argentina actual, la pastoral de Monseñor Angelele y sus compañeros nos propone una espiritualidad con características muy claras. Monseñor Angelelli, con oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Esta célebre frase de Monseñor invita a los jóvenes a evitar una fe puramente teórica o de templos cerrados, sino el llamado a escuchar la palabra de Dios y al mismo tiempo los gritos de dolor y las necesidades de las esperanzas de la gente real de los barrios, colegios y universidades. La santidad en lo cotidiano de Wenceslao Pedernera demuestra a los jóvenes que para seguir a Cristo no hace falta ser sacerdote o religioso. Él fue un esposo, padre de familia y trabajador rural que santificó su vida a través de las cooperativas, del cuidado de los suyos y de la catequesis. Demostró que el compromiso laical es el motor de la transformación de la Iglesia. Al no tener miedo a ir contracorriente. Nuestro hermano Fray Carlos de Dios Muria y el padre Longueville eran jóvenes cuando decidieron sostener su misión en la ciudad de Chamical, La Rioja. A pesar de las amenazas directas de los militares y de los que los perseguían, su mensaje para la juventud es el perseverar en los ideales cristianos de verdad y de solidaridad. Incluso cuanto a las corrientes ideológicas, el escepticismo o los discursos de odio traten de desanimarnos. La iglesia de cercanía y el encuentro. Hoy en día, frente a las pantallas y el aislamiento virtual, los mártires nos proponen una pastoral del barro, basada en barrarse los pies, caminar juntos en sinodalidad, escuchar al que piensa distinto y sostener los espacios comunitarios como lugares de refugio, vida y de esperanza. Los testimonios de nuestros mártires, especialmente de Fray Carlos Muria, es una fuente de inspiración directa de la orden franciscana. Su vida interpela con fuerza a los frailes y de manera muy especial a quienes transitan las etapas de formación inicial, postulantado, noviciado y posnoviciado. El legado de este hermano nos dice y nos despliega en varias dimensiones claves. La vocación nacida de un corazón inquieto. Para Fray Carlos no tuvo un camino vocacional lineal. Pasó por el liceo militar, intentó estudiar veterinaria, ingeniería civil y trabajó en el campo y en las oficinas. Su historia nos enseña a los formandos que la vocación no es una certeza mágica, sino una búsqueda activa. Su testimonio invita a abrazar la propia vida, idas y vueltas, sin miedo, entendiendo que Dios se vale de la propia historia para purificar el deseo de su entrega. La opción por la minoridad real no teórica. Para un franciscano, la minoridad, el ser menor, el más pobre, el servidor,
es la médula de la regla. Fray Carlos encarnó esto al dejar las comodidades de su trasfondo familiar para insertarse en las realidades más periféricas, primero en los barrios más humildes de Buenos Aires y luego en las tierras sedientas de Chamical. El mensaje que nos deja Fray Carlos hoy para los frailes y para los frailes en formación y aquellos que están en búsqueda de la vocación, nos invita a los estudiantes y a nosotros como frailes y a los formandos y a aquellos que buscan la vocación franciscana, a que la pobreza y el servicio no se queden en conceptos de libros de teología, sino que se transforme en una pastoral de cercanía, compartiendo la mesa, la guitarra y el dolor con el pueblo. Nos habla también de una fraternidad abierta a la obediencia eclesial. Fray Carlos fue enviado a Chamical para abrir camino a la orden de los frailes menores conventuales, pero allí trabajó en perfecta comunión con los sacerdotes diocesanos, con el padre Gabriel Longueville y bajo la guía de su obispo, Monseñor Angelelli. Enseña que la misión franciscana no es un proyecto individualista, ni rígidamente corporativo. La verdadera fraternidad se vive en la colaboración intercongregacional y el amor a la iglesia local, superando los celos institucionales en pos del reino de Dios. La radicalidad es mejor morir joven. La frase más célebre de Fray Carlos, dicha a los laicos que le sugerían huir de Chamical por las amenazas militares, resuena con un trueno en el discernimiento vocacional actual. Es mejor morir joven habiendo hecho algo por Jesucristo y su Evangelio, que llegar a viejo y no haber hecho nada. Nos purifica las motivaciones vocacionales frente a la tentación de buscar en la vida religiosa una seguridad económica, un estatus clerical o una vida cómoda. Carlos propone una entrega total. Una entrega total y contracorriente. Su testimonio nos recuerda que los votos religiosos de pobreza, obediencia y castidad son para darse por entero, asumiendo los riesgos que implica denunciar la injusticia y anunciar la verdad. En una de sus últimas homilías, sabiendo que la persecución estaba presente, afirmó con libertad evangélica: podrán callar la voz de este sacerdote, podrán callar la voz del obispo, pero nunca podrán callar la voz del Evangelio. Desafía a los futuros sacerdotes, hermanos laicos franciscanos, a configurar su fe y su voz con la de Cristo. Los invita y nos insta a perder el miedo al conflicto o al rechazo social, cuando se trata de defender la dignidad de los más vulnerables.